tema de la sesión de hoy es factibilidad de aplicar la estrategia Treat to Target en México. Experiencia de dos instituciones que la han llevado a cabo. Como todos ustedes saben, en los últimos años, en la última década, el pronóstico de los pacientes con artritis reumatoide ha mejorado radicalmente, y esto en parte por los nuevos medicamentos. Sin embargo, desde mi punto de vista, de manera más importante, por la aplicación de nuevas estrategias en el tratamiento, desde el diagnóstico hasta los objetivos encaminados al mismo. Una de estas estrategias es la estrategia Treat to Target, y la pregunta no es si es una buena estrategia, sino si es que esta estrategia es factible de ser aplicada en México. A mi juicio, dos instituciones la han llevado a cabo de manera muy adecuada, y por lo tanto se decidió invitar a la doctora Leticia Lino y a la doctora Virginia Pascual Ramos del Hospital General de México y del Instituto Nacional de Nutrición, respectivamente, para hablarnos acerca de su experiencia. Y en primer lugar quisiera presentar a la doctora Leticia Lino Pérez, que es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital General de México, y además es maestra en Ciencias de la Salud, y también tiene la maestría en Administración de Hospitales y de Salud Pública, para hablarnos acerca de la experiencia del Hospital General en aplicar el Treat to Target. Doctora. Agradezco al Colegio Mexicano de Reumatología por esta invitación y al doctor Jorge Rojas, y vamos a hablar acerca de la experiencia de Treat to Target en una institución como es el Hospital General de México. Lo primero que quiero decirles es ponernos en contexto. Sabemos, durante los últimos 15 años han existido cambios muy importantes en el ámbito de la reumatología, lo cual ha cambiado muchos paradigmas de atención, principalmente en artritis reumatoide. Actualmente, en muchos campos de la medicina se han definido objetivos para mejorar los resultados, como es el área de las dislipidemias, hipertensión arterial y diabetes mellitus, lo cual conlleva a una disminución del riesgo de daño orgánico en muchas de estas entidades de evolución crónica. En la artritis reumatoide, las principales consecuencias cuando no atendemos este daño orgánico obviamente son el daño articular, la discapacidad física, la mala calidad de vida y una mortalidad prematura. Por ello, sabemos que a través de muchos estudios de investigación y de experiencia de clínicos, hay factores de predicción para este daño articular y para esta discapacidad física, siendo los más importantes el número de articulaciones inflamadas, de articulaciones dolorosas, los reactantes de fase aguda y la actividad de la enfermedad medida a través de índices compuestos que actualmente todo el mundo tenemos acceso. Los cambios en estos paradigmas han sido muy relevantes, y el primero de ellos es que se ha demostrado una reducción del daño articular y mejoría de la función física cuando se inicia un tratamiento temprano con los fármacos modificadores del curso de la enfermedad, comparado con pacientes que no los reciben, de tal manera que esto es una evidencia para el tratamiento de los pacientes. En segundo lugar, existen ya variables que son fundamentales para evaluar en nuestra práctica clínica y que han llevado a la constitución de índices compuestos que nos permiten una forma confiable de evaluar la actividad de la enfermedad. Asimismo, como mencionaban, el tener nuevamente una herramienta de tratamiento en nuestro arsenal como son los biológicos ha constituido una mejoría en el manejo de esta entidad, llevando a los pacientes hacia una estrategia de tratamiento y con ello a un bajo grado de actividad de la enfermedad y de remisión. Por lo tanto, también el siguiente cambio en el paradigma es el hecho de que actualmente existen pacientes en los cuales se tiene un control estructurado de ellos para lograr un objetivo de tratamiento. En muchos de los estudios de investigación, principalmente lo que se requiere es la baja actividad de la enfermedad. Sin embargo, sabemos que actualmente el desafío es llevar a un gran número de pacientes a la remisión. De tal manera que todos estos elementos en la investigación son puntos muy importantes, pero se ha visto que a nivel de la práctica clínica diaria no siempre se lleva a cabo, y esto no solamente ocurre en Latinoamérica, sino en países de Europa, Estados Unidos, Asia, Japón, etcétera. De tal manera que necesitábamos tener un grupo de trabajo para que se reuniera y pusiera en práctica esta estrategia basada en objetivos, y desde 2008 se constituyó el Grupo de Trabajo Internacional Treat to Target, en cuyo objetivo tenían
el emitir un consenso de recomendaciones destinadas a mejorar el tratamiento de esta artritis reumatoide en la práctica clínica diaria y emitir una guía para el tratamiento hasta alcanzar el objetivo. De tal manera que este grupo desde 2008 se propuso una búsqueda intensiva de la bibliografía basada en estudios, principalmente con enfoques terapéuticos estratégicos. Ellos, a través de una metodología, lograron esta revisión sistemática de la literatura, propusieron primero unas recomendaciones provisionales a un grupo de expertos constituido por 60 reumatólogos de varias regiones del mundo, como era Europa, Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Japón, y un grupo también de pacientes. Ellos emitieron grados de recomendación, teniendo como el grado más alto aquellos con una recomendación con la letra A y el más bajo con la letra D, y tuvieron posteriormente muchas jornadas de trabajo aplicando la técnica Delphi, en donde las propuestas que tenían un 75% de los votos eran aceptadas y las que tenían menos de 25% de los votos se rechazaban. Así, ellos lograron emitir 4 principios globales que son los que rigen esta estrategia Treat to Target. La primera es la importancia de que la decisión sea compartida entre el paciente y el médico en relación al tratamiento. A los pacientes tenemos la obligación de explicarles cuáles son los motivos para decidir una terapéutica, cuáles son las opciones a las que ellos pueden tener acceso, el riesgo y beneficio de los medicamentos que empleamos y tomar de manera compartida la decisión de cuál es el tratamiento que vamos a establecer. Obviamente, en esto influyen muchas otras variables como es el contexto socioeconómico de los pacientes, el grado de educación, etcétera. En este, los expertos tuvieron un 100% de acuerdo. El siguiente principio global era tener un objetivo principal, el cual era aumentar la calidad de vida relacionada a la salud a largo plazo. Y para esto es necesario tener un control adecuado de los síntomas, prevención del daño estructural, normalización de la función y una participación social. Este tipo de principio global presentaba un 81% de acuerdo. El siguiente principio global que regía este grupo era que la forma de conseguir estos objetivos era la supresión de la inflamación, porque sabemos que la inflamación es la responsable de los signos y síntomas y obviamente esto es lo que nos lleva a las consecuencias adversas en la vida de los pacientes. Y el último principio global era que el tratamiento se tenía que lograr hasta alcanzar un objetivo a través de la medición de la actividad de la enfermedad, del ajuste al tratamiento y de la optimización de los resultados en cada uno de los pacientes. Las recomendaciones que este grupo emitió era que el objetivo de tratamiento en la actualidad debe ser la remisión clínica. Y la remisión clínica ellos la definieron como la ausencia de signos y síntomas de actividad de una manera significativa. Además, también emitieron la recomendación de un objetivo alternativo en el cual hablaban de un bajo grado de actividad de la enfermedad, principalmente destinado a aquellos pacientes con largo tiempo de evolución. De tal manera que proponen que hasta que no se logre el objetivo de tratamiento que nosotros tengamos con cada paciente, este debe ser ajustado por lo menos cada 3 meses en cada uno de los pacientes. Además de documentar la medición de la actividad, ellos recomiendan que en aquellos pacientes con una actividad alta o moderada, esta evaluación se haga una vez al mes por lo menos, y en aquellos con una baja actividad o remisión por lo menos cada 3 a 6 meses. Además de utilizar en la práctica clínica habitual índices compuestos validados para evaluar tal situación, considerar además los cambios estructurales y el deterioro funcional en las decisiones clínicas y mantener este objetivo de tratamiento a lo largo de toda la evolución de la enfermedad. Además, considerar las comorbilidades, factores particulares y riesgos asociados a la medición para la elección del índice compuesto, ya que algunos pacientes pudieran confundirnos, como por ejemplo en el caso de fibromialgia, y entonces debemos individualizar cada uno de estos índices para saber cuál es el óptimo, o también en instituciones en las que no se tiene con todos los recursos, pues ver cuál es el índice que podemos estar aplicando en cada evaluación. Y por último, la 10ª recomendación, que el paciente debe ser informado sobre el objetivo y la estrategia de tratamiento y ser supervisado en todo momento por el médico reumatólogo. De tal manera que voy a presentarles ahora lo que en el Hospital General de México tenemos. El Hospital General de México es una institución que depende de la Secretaría de Salud. Ve principalmente pacientes de la Ciudad de México y área metropolitana, aunque también de algunos otros estados como son Tlaxcala, Puebla, Toluca, Querétaro, etcétera. La característica principal es que estos pacientes carecen de seguridad social.
En el hospital aproximadamente se ven 2.894 consultas diarias y el principal problema que nosotros enfrentamos en muchas ocasiones es que todos los gastos de bolsillo de atención corren por parte del paciente. A pesar de que eso se maneja como cuotas de recuperación con un costo bajo, el paciente es el que tiene que pagar la consulta, los estudios de laboratorio y gabinete y además su tratamiento. El procedimiento de atención en la consulta de reumatología, antes de que nosotros empleáramos la clínica de artritis de atención temprana, nosotros tenemos que los pacientes son evaluados por un médico general en la consulta del hospital. A él llega cualquier paciente que solicite atención, de tal manera que el hospital en un momento dado tiene los 3 niveles de atención, el primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Una vez que estos pacientes son vistos por el médico general, el tiempo que transcurre es 1 a 2 días, lo envían a las especialidades y en el caso de reumatología, la cita en el filtro de reumatología en donde nosotros elaboramos una historia clínica completa y evaluamos el paciente, pues el promedio para las citas es de 30 días, sin embargo, aquellos pacientes que vienen con una enfermedad activa o con diagnósticos como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, etcétera, son vistos incluso el mismo día. De este filtro de reumatología, los pacientes, si no consideramos que tengan un padecimiento reumatológico, son dados de alta, o si el diagnóstico no se puede establecer en este momento, se les da una nueva cita subsecuente, y si contamos ya con un diagnóstico, los pacientes son enviados a las clínicas correspondientes, y es importante decir que en el hospital nosotros nos manejamos a través de clínicas. Tenemos clínicas de lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, gota, espondiloartropatías, miopatías, etcétera. Bien. Propiamente el servicio de reumatología realiza 16.159 consultas por año, con 3.395 pacientes de primera vez y 12.764 subsecuentes. Aproximadamente damos 65 consultas al día, 20 son de primera vez, contamos solamente con 4 consultorios, 8 son los reumatólogos que nos dedicamos a dar esta atención, y 4 son los médicos que están designados para la clínica de artritis reumatoide temprana o artritis temprana, y tenemos 7 clínicas de artritis reumatoide. Ustedes pueden ver en esta diapositiva las principales causas de consulta, siendo la más importante artritis reumatoide, la cual constituye cerca del 48% de la atención, y cómo se distribuyen las otras entidades que manejamos los reumatólogos. La clínica de Resien, que es el ejemplo que vamos a dar para esta estrategia T2 Target, inició en el 2002, inicialmente con capacitación a médicos de la consulta externa. Esto inició como una clínica de artritis de reciente inicio, de tal manera que todos los pacientes con una o más articulaciones inflamadas son enviadas al servicio de reumatología en cuanto al médico de la consulta general los capta. Y nosotros este punto inicial lo iniciamos con pacientes de menos de 1 año de evolución, pero posteriormente cambiamos a menos de 6 meses de evolución, dada la cantidad de pacientes que llegábamos a tener. Y un punto muy importante es que el diagnóstico lo realiza el reumatólogo. La evaluación es hecha por los reumatólogos, lo que nos da una alta confiabilidad. Y una vez que nosotros constituimos esta clínica de Resien, era tal la cantidad de pacientes que la siguiente etapa fue constituir la clínica de artritis reumatoide de reciente inicio, que nace a partir del 2003. De tal manera que tuvimos que realizar una modificación en nuestro proceso de atención de los pacientes, y ahora tenemos que nuevamente los pacientes son enviados de inmediato al servicio de reumatología. Para eso pasan 2 días. A la clínica de Resien, para hacer la historia clínica son de 0 a 5 días, y en esta clínica de Resien, si los pacientes reúnen criterios para artritis reumatoide, son enviados ya con una estrategia de tratamiento a su seguimiento en la clínica de artritis reumatoide de reciente inicio. El resto pues son canalizados hacia otras clínicas dependiendo de su situación. Todos los pacientes que ingresan a la clínica de artritis reumatoide de reciente inicio se han estandarizado y se ha dado un manejo con un aumento escalonado, principalmente con metotrexate, 15 miligramos por semana, en el cual durante los primeros meses los pacientes son evaluados cada 4 semanas y posteriormente cada 6 semanas, con lo cual nosotros vamos haciendo una adaptación en las dosis de metotrexate. Lo mismo sulfasalacina, estos 2 fármacos son iniciados al mismo tiempo, y se les da un manejo además con ácido fólico, 5 miligramos 2 veces por semana, diclofenaco, y no utilizamos esteroides, y de hecho los pacientes que llegaban con el uso de corticoesteroides, se cambiaba a una dosis equivalente, iniciándose un esquema de reducción. Las variables
que evaluamos en estos pacientes son principalmente las sociodemográficas, el tiempo de evolución, el número de articulaciones dolorosas e inflamadas y las escalas visuales para el dolor y para el estado de salud global, tanto por el paciente y el médico, y la rigidez articular matutina. Los pacientes se realiza una clinimetría en donde tenemos la evaluación de la capacidad funcional a través del HAQ-D, actividad de la enfermedad con el DAS-28 y el SEDAI, la calidad de vida con el Eurocool y el grado radiológico. Cabe mencionar que estos mismos elementos también son aplicados en las clínicas de atención de artritis reumatoide que tienen mayor tiempo de evolución. Se realizan estudios de laboratorio como factor reumatoide, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva y anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinado. Estos últimos realmente en nuestro hospital no se realiza y es un problema, de tal manera que tenemos que esperar para hacer estrategias con algunas otras instituciones para que nos los puedan determinar o si el paciente puede pagarlos de su bolsa. Y las radiografías de manos y de pies. Los resultados de este grupo de pacientes nos arrojan que tenemos 219 pacientes que hemos logrado tener un seguimiento por lo menos hasta el año de evolución, y en estos pacientes la edad media es de 36 años, el 89% son mujeres y la escolaridad en el grupo de pacientes es de 8.5 años con una desviación estándar de 4 años. Y algo muy importante, los pacientes fueron captados entonces con un tiempo de evolución desde el inicio de los síntomas de 22.8 semanas con esta desviación estándar. Cuando llegaban con nosotros, el 44% tenían uso de corticosteroides, 42% antiinflamatorios no esteroideos y 14% de los pacientes sin tratamiento. Los resultados son que en variables como la rigidez articular matutina, en la cual contábamos con una mediana de 60 minutos, a los 6 meses vemos cómo tenemos una disminución muy importante y lo mismo a los 12 meses. Lo mismo ocurre con el número de articulaciones dolorosas, articulaciones inflamadas, las escalas visuales de dolor, de salud, tanto por el médico como por el paciente, esto con una P significativa estadísticamente. Y además, como también tenemos mejoría en la velocidad de sedimentación globular, sin embargo aquí hemos de decir que nos hemos visto limitados porque no siempre nuestros pacientes pueden pagar este tipo de estudios. El HAQ también mostró una diferencia importante y parámetros como el DAS-28 que se ve afectado obviamente por lo previo, pero en el SEDAI podemos hacerlo evidente que también existe una mejoría importante en los pacientes, así como en el ACR20, 50 y 70, lo cual se ve de una mejor manera en estas gráficas, en las cuales encontramos que a 12 meses por lo menos el 81% de los pacientes tenían un 20% de mejoría en articulaciones dolorosas, un 75% de los pacientes al menos tenían mejoría en el 50% de estas articulaciones y un 61%, 70%. Lo mismo ocurrió con el cambio de las articulaciones inflamadas. Podemos ver cómo a través del tiempo y sobre todo al año, el 72% de los pacientes al menos tenía 70% de mejoría en las articulaciones inflamadas, y lo mismo vemos nosotros en las escalas visuales de dolor, de salud por el médico y por el paciente. Voy a pasarlas un poco rápido. En la respuesta ACR, y muy importante, el grado de actividad del SEDAI, por SEDAI, en el cual nosotros vemos cómo al ingreso a nuestra clínica prácticamente el 70% de los pacientes, 60% de los pacientes tenían un alto grado de actividad de acuerdo a los cortes del SEDAI, y cómo esto se ve reducido a través del tiempo al año y a los 6 meses. De tal manera que nosotros consideramos que el cumplimiento de esta estrategia Attitude Target ha sido importante y sobre todo en parte dada a la organización del sistema de atención que hemos logrado en el Servicio de Reumatología del Hospital General de México, lo cual nos permite dar una atención temprana de pacientes y nos permite tener una evaluación cada 4 semanas hasta lograr la remisión o el bajo grado de actividad con el ajuste en el tratamiento. Logramos una evaluación de la actividad de la enfermedad en cada consulta médica. Utilizamos en la práctica habitual índices compuestos como el DAS-28 y el SEDAI, y además se consideran los cambios estructurales y el deterioro funcional de los pacientes. Ustedes pueden ver esta escala nosotros la hemos plastificado, es una escala que los pacientes la contestan con un plumón
y después nosotros podemos seguirlo utilizando. Ellos la contestan antes de entrar a la consulta con nosotros, de tal manera que el reumatólogo nos permite evaluar de una manera rápida y efectiva la condición del paciente y de esta manera realizar nuestros cálculos en cuanto a estos índices de actividad. De tal manera que podemos concluir que esta estrategia Treat to Target o estrategia basada en objetivos es factible de implementarse, que esto requiere una reingeniería de procesos. Esto es muy importante dependiendo del contexto de las instituciones en donde nos encontremos, porque obviamente no es lo mismo una institución como el ISSSTE, el Seguro Social, o una institución de salubridad en la cual los pacientes nos llegan en unas etapas mucho más tempranas. Pero esto hay que proponerlo a las autoridades para lograr que aún en estas instituciones los pacientes puedan evaluarse y recibir una atención de una manera oportuna y eficaz. Además, como vemos, entonces es posible tener un diagnóstico y una atención temprana, y el principal objetivo es brindar una atención centrada en el paciente, y obviamente enfrentamos muchas dificultades, ¿sí? Si nosotros quisiéramos que todos estos datos pudieran ser estudios de investigación y ser reportados, se requieren recursos adicionales, porque para nosotros, por ejemplo, sería ideal contar con personal que nos permitiera dar seguimiento a los pacientes. Tenemos una pérdida importante de ellos, y esto posiblemente es por las características que el paciente tiene que desembolsar de su bolsa mucho dinero, y entonces requeriríamos apoyo para esto y además personal que nos permitiera estar dando seguimientos a ellos, una personal que además nos ayude a dar pláticas de educación para los pacientes, de rehabilitación, de alimentación. Esto estamos iniciándolo actualmente en el hospital con un grupo piloto de 8 pacientes en los cuales hemos iniciado con la Universidad del Paciente para lograr que esta estrategia también nos permita que los pacientes sean gente que esté apoyando en la consulta a sus compañeros. Y pues es todo. Sí, yo quisiera pedirles que al final, si alguien tiene alguna pregunta, cuando nuestras 2 expositoras hayan terminado, se las hagan llegar. A continuación, la doctora Virginia Pascual Ramos, que es médico adscrito al Departamento de Inmunología y Reumatología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nos va a hablar acerca de la experiencia que ella tiene en aplicar esta estrategia. Gracias. Adelante. Gracias, Jorge. Gracias a todos por su asistencia y felicidades a los que llegaron temprano a Reforma. Hablar del Treat to Target es englobarlo dentro de un contexto clínico que es el de la Clínica de Artritis Temprana de nuestro instituto. Y me voy a permitir unos minutos para explicar cómo funcionamos, cómo trabajamos en la clínica y luego algunos de los resultados que hemos tenido con respecto a lo que es remisión. La clínica se creó en febrero del año 2004 y los objetivos que teníamos era realizar una evaluación temprana en el lapso de una semana por un reumatólogo de cualquier artritis de inicio reciente. Obviamente nuestro interés era identificar a pacientes con artritis reumatoide. Posteriormente al diagnóstico, realizar un tratamiento adecuado, pero además también teníamos interés en seguir a esos pacientes con el fin de inducir una remisión, controlar la actividad de la enfermedad y evitar el daño estructural. Uno de los objetivos importantes era hacer una labor educacional no solamente con los pacientes, sino también con nuestros compañeros, y finalmente un objetivo primordial para nosotros era desarrollar una labor de investigación y por tanto teníamos mucho interés en recopilar toda la información y elaborar bases de datos con el fin de generar un conocimiento local, y esto es porque la gran mayoría de la información que leemos con respecto a artritis reumatoide lo hemos aprendido de otras poblaciones, fundamentalmente población caucásica. Ahora bien, hablamos de dar un tratamiento adecuado. Cuando decimos dar un tratamiento adecuado, no solamente estamos hablando de indicar fármacos modificadores de la enfermedad, y el prototipo sería el metotrexate, sino también de ofrecer al paciente un tratamiento temprano, con esa idea de que existe una ventana terapéutica en la cual, si los pacientes son tratados de la manera adecuada, se puede inducir y mantener una remisión.
También queríamos un tratamiento dirigido ¿a qué? Al tema que nos preocupa, a alcanzar la remisión, y finalmente todo eso suponía que teníamos que dar un tratamiento intensivo. Las evaluaciones que hacemos en la clínica, normalmente hacemos evaluaciones entre cada 6 y 8 semanas durante los 2 primeros años, y posteriormente las evaluaciones pueden ser cada 2, cada 4 o cada 6 meses, dependiendo de las características de los pacientes y de si se han logrado o no los objetivos. Se realiza una historia clínica completa, se determinan algunos marcadores serológicos pronósticos, tanto pronósticos como diagnósticos, como son el factor reumatoide y los anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Se realiza conteo de articulaciones inflamadas, dolorosas, se determinan reactantes de fase aguda y se establece también escalas visuales análogas por parte del médico. Se aplican los desenlaces reportados por el paciente, que son una serie de cuestionarios entre los cuales se incluye el HAQ y el SF36, y además se evalúa el número y tipo de comorbilidades y el tratamiento, en especial si los pacientes reciben o no corticosteroides y si reciben o no fármacos modificadores de la enfermedad, el número y el tipo. Obviamente todas estas medidas nos permiten definir índices más compuestos como es el DAS28. Una vez al año tomamos radiografías de manos y pies y cada 5 años radiografías de columna cervical. En la clínica, hasta julio del 2012, contamos con 157 pacientes, de los cuales 145 son artritis reumatoide, con un seguimiento medio de 64 más menos 111.2 meses. Hemos perdido algunos pacientes, un paciente ha fallecido, hemos tenido 12 pérdidas al seguimiento y estas se definen como más de un año consecutivo sin acudir a la clínica. En general son mujeres, el 88.3%. Esto es muy similar a lo que ya ha descrito la doctora Leticia Lino. Y si ustedes revisan la literatura caucásica, la relación hombre-mujer no es tan a favor de las mujeres como vemos en nuestras poblaciones latinoamericanas. Y también son gente más joven, en general 10 años antes de lo que está descrito en población caucásica. La media de edad de casi 38, más o menos 12.8 años al inicio. La duración de la enfermedad, 5.3 más o menos 2.6 meses, y bueno, en general son factores con marcadores pronósticos como el factor reumatoide y los anticuerpos contra proteínas citrulinadas positivas, y la gran mayoría de nuestros pacientes son tratados con fármacos modificadores de la enfermedad y hasta un 36% con corticosteroides. Y esto también se debe, al igual que lo que describió la doctora Lino, es que los pacientes tienen que costear su propio tratamiento. Hemos realizado algunas publicaciones a lo largo de este año y nos vamos a enfocar a esta última que recientemente se publicó, porque justamente lo que tratamos de hacer es ver los datos de remisión en nuestros pacientes. Y la pregunta que nos hicimos es si los pacientes de la clínica podían tener una remisión mantenida, si eso era posible con fármacos modificadores de la enfermedad o se trata nada más de un mito. Sabemos que remisión se define, no solamente es el desenlace deseado, sino que es un estado alcanzado y mantenido de ausencia de actividad, que además se acompaña de modificaciones de otros desenlaces, como son el que los pacientes tienen poco o nada progresión radiográfica y que en general tienen un menor deterioro o una mayor mejoría de la funcionalidad. Este desenlace, si nosotros revisamos la literatura, se presenta, según los estudios, del 0 al 68%. Y tiene que ver con muchas cosas, el tiempo de evolución de la artritis, cómo se define remisión mantenida y muchos otros parámetros. Entonces, los objetivos de este trabajo fueron definir los desenlaces clínicos de los pacientes de la clínica de artritis temprana del instituto a la última consulta. Y lo que quisimos ver era qué ocurría en aquellos pacientes que tenían cuando menos 3 años de evolución en la clínica. Queríamos un tiempo de seguimiento razonable
para ver realmente qué es lo que estaba pasando con esos pacientes y qué desenlaces nos preocupaban, si los pacientes estaban activos, si los pacientes tenían una remisión puntual, algo que es importante, o si los pacientes tenían una remisión mantenida, algo que es todavía más importante que tener una remisión puntual. Pero también quisimos ver si había algunos factores que podían predecir el tener un buen desenlace clínico. Para ello, nuestra población de estudios fueron los pacientes consecutivos de la clínica de artritis temprana y el punto de corte lo hicimos en septiembre del 2010, que fueron 139 pacientes, y tuvimos que excluir a algunos pacientes. A lo largo de la evolución se realizaron otros diagnósticos en 10 pacientes. Tuvimos 31 pacientes que no habían cumplido el seguimiento programado de 3 años que queríamos, es decir, todavía no llegaban a ese tiempo de seguimiento y decidimos no analizarlos en este estudio. Y luego tuvimos 9 pacientes que se habían perdido al seguimiento y que llevaban más de un año sin venir. Finalmente, incluimos a 89 pacientes con el diagnóstico de artritis reumatoide temprana y cuando menos 3 años de seguimiento en la clínica. A todos estos pacientes, obviamente, teníamos la información de sus evaluaciones clínicas consecutivas y de sus radiografías anuales. Rápidamente, conteo de articulaciones inflamadas y dolorosas, la escala visual análoga del médico para evaluar el estado general de la enfermedad, los reactantes de fase aguda, el tratamiento, la comorbilidad, el factor reumatoide, los anticuerpos contra proteínas cíclicas citrulinadas al ingreso, algunos de esos desenlaces reportados, y aquí vamos a presentar algunos datos del HAC, y el DAS28. Y las radiografías de manos y pies se evalúan conjuntamente por un reumatólogo y un radiólogo y se busca el desarrollo, la presencia de erosiones. ¿Cómo definimos remisión mantenida? Arbitrariamente decidimos que un paciente tenía remisión mantenida cuando tenía cuando menos 3 visitas consecutivas bimensuales con un DAS28 por debajo de 2.6. Los pacientes con actividad persistente eran aquellos pacientes que nunca alcanzaban cuando menos un periodo de remisión mantenida durante los mínimo 3 años de seguimiento, y definimos además pacientes con un excelente desenlace siempre y cuando estuviese más del 80% del tiempo de seguimiento, ininterrumpido o no, en un estado de remisión. Para el análisis estadístico, las pruebas adecuadas a la distribución de las variables, hicimos además regresión logística, un modelo proporcional multivariado de Cox, y ese fue el programa, la significancia estadística, P menor de 0.05, y obviamente pues tuvimos la aprobación del Comité de Ética del instituto en el cual laboro, y todos los pacientes firman el consentimiento informado para que sus datos puedan ser presentados y publicados. ¿Cuáles fueron los resultados más importantes? Bueno, las características generales de nuestros pacientes, como ven ustedes, en general, ya lo habíamos dicho, como todos los pacientes de la clínica, en su mayoría mujeres, jóvenes, 38 más menos 13.6 años, con una duración de la enfermedad de 5.2 más menos 2.7 meses, y la gran mayoría, el 79%, tenían factor reumatoide positivo y el 74% tenían anticuerpos contra proteínas citrulinadas positivas. Como ustedes ven aquí, los pacientes en general al ingreso tienen mucha actividad, un DAS28 de 6.1 más menos 1.4, con velocidad de sedimentación globular elevada, proteína C reactiva elevada y con una importante discapacidad, con una media de HAC de 1.5 más menos 0.9. A su ingreso, los pacientes, el 29% vienen referidos ya recibiendo corticosteroides y el 38% vienen referidos recibiendo fármacos modificadores de la enfermedad. Como ustedes ven aquí, tenemos una minoría de pacientes que tienen actividad persistente, 12 pacientes, y la gran mayoría de los pacientes, hasta el 88%, tuvieron a lo largo de más de 3 años de seguimiento, cuando menos un periodo con 6 meses consecutivos en remisión. De esos,
el 22 pacientes, casi el 30% tuvo un excelente desenlace. Lo primero que hicimos fue revisar qué diferencia había entre los pacientes que tenían 78 pacientes y los pacientes que tenían actividad persistente. Y como ustedes ven, los pacientes que tienen esa remisión, ese periodo, tenían menos criterios del Colegio Americano de Reumatología al ingreso a la clínica y además al ingreso a la clínica tenían mucha actividad, pero menos actividad que los otros pacientes, tanto evaluada por DAS28 como por escala visual análoga, como por los reactantes de fase aguda. Y con respecto a otras variables no había mayores diferencias. Posteriormente, para buscar predictores de actividad persistente, lo que hicimos fue una regresión logística y en el análisis incluimos el número de criterios del Colegio Americano de Reumatología, el DAS28, que correlacionó de manera importante con la escala visual análoga del médico, y la proteína C reactiva, que también correlacionó de manera importante con la velocidad de sedimentación globular. Y como ustedes ven, el único predictor de actividad persistente fue la proteína C reactiva elevada, con este riesgo, este intervalo de confianza y esta P. Posteriormente, quisimos ver qué factores había asociados a un excelente desenlace. Y aquí lo que hicimos fue comparar las características de nuestros pacientes con un excelente desenlace. Les recuerdo que son aquellos que llevan más del 80% de su seguimiento con remisión, versus aquellos que no presentaban un excelente desenlace, que fueron 67 pacientes. Y analizamos un montón de variables al ingreso, y aquí nada más tienen representadas las más importantes. Y como ustedes ven, los pacientes que alcanzan un excelente desenlace en general son pacientes más jóvenes y, de nuevo, que tienen mucha actividad, pero menos actividad que los otros pacientes, tanto por medidas de índice compuesto como por reactantes de fase aguda. Posteriormente, seguimos el mismo proceso para buscar los factores asociados con la presencia de un excelente desenlace. Realizamos un análisis de regresión logística e metimos a competir las variables la edad, al ingreso a la clínica, el DAS28 y la proteína C reactiva. Y como ustedes ven, una menor edad, la gente más joven y con menos proteína C reactiva al ingreso, son aquellos que pueden alcanzar un excelente desenlace. Sin embargo, éramos conscientes que no solamente aquello que ocurre al principio es lo que condiciona los desenlaces clínicos de los pacientes, que pueden haber cosas que pasan por el camino que también pueden influir. Y una de las cosas que vimos era el tiempo que los pacientes tardaban en alcanzar la primera remisión y el tiempo que duraba esa primera remisión mantenida. Y como ustedes ven, los pacientes con un excelente desenlace tardaban muy poco tiempo en alcanzar la primera remisión mantenida, 4.2 más menos 2.3 meses, versus 16 más menos 11 meses. Y esta primera remisión mantenida duraba mucho más en estos pacientes, 29 más menos 10 meses, que en los pacientes que no tenían ese excelente desenlace, que nada más duraba 13 más menos 11 meses. Finalmente, para terminar de definir qué participación tenían estas variables al ingreso y estas variables que ocurren por el camino, buscamos los predictores de un excelente desenlace mediante una regresión de Cox. Incluimos la edad, la proteína C reactiva al ingreso y el tiempo a la primera remisión mantenida. Se analizó de dos maneras, de manera continua y como el hecho de alcanzar una remisión temprana, que se definió como aquella que ocurre durante el primer año de seguimiento. Y el único predictor de un excelente desenlace fue el hecho de alcanzar una remisión temprana de 0.2 con un intervalo de confianza de 0.62 a 0.83 y una P menor a 0.01.
Sin embargo, habíamos dicho que remisión es un concepto amplio, que no nada más es ver que no haya actividad de la enfermedad, que no haya inflamación, que no haya dolor, que no haya reactantes de fase aguda elevados, y que también tiene que afectar a otros desenlaces. Y para ver qué tanto estábamos realmente identificando a aquellos pacientes que tenían o no remisión, evaluamos la discapacidad acumulada a lo largo de todo el seguimiento de los pacientes y la presencia de enfermedad erosiva incidental en aquellos pacientes que tenían cuando menos un periodo de remisión mantenida y en aquellos pacientes que tuvieron todo el tiempo actividad persistente. Y como ustedes ven, los primeros tuvieron una menor JAK acumulado a lo largo de todo el tiempo de seguimiento, 0.22 más menos 0.23 versus 0.39 más menos 0.31, y de igual manera el primer grupo de pacientes desarrolló menos frecuentemente enfermedad erosiva incidental, un 19% versus un 73% de los pacientes que tuvieron actividad persistente. Las conclusiones de nuestro estudio es que la gran mayoría de los pacientes con artritis reumatoide que son tratados en etapas tempranas con fármacos modificadores de la enfermedad pueden alcanzar cuando menos un periodo de remisión mantenida durante los primeros años de seguimiento. Ahora bien, en el contexto clínico de pacientes con artritis reumatoide de inicio temprano que son tratados con fármacos de modificadores de la enfermedad, la estrategia de tratamiento debiera de enfocarse a alcanzar lo antes posible un estado de remisión con las herramientas terapéuticas que tengamos a mano. Ustedes han visto aquí que nosotros lo que podemos usar son fármacos modificadores de la enfermedad, porque el hecho de alcanzar una remisión temprana hace que se mantenga esa remisión y que se acumule durante mucho tiempo en el seguimiento. Sin embargo, y lamentablemente, tenemos un grupo de pacientes que presenta actividad, hagamos lo que hagamos con las herramientas que tenemos, que son fármacos modificadores de la enfermedad, y los niveles elevados de la proteína C reactiva al ingreso identifican a este grupo de pacientes que no solamente acumulan más actividad, sino que tienen peores desenlaces evaluados o por discapacidad o por mayor progresión radiográfica de la enfermedad. Esto es todo, muchas gracias. Muchas gracias. Les voy a pedir a nuestras expositoras que si por favor me acompañan aquí en el estrado. Y si tienen alguna pregunta, yo creo que tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. Sí, doctor. No sé si tendrán por ahí un micrófono para... Gracias. Quisiera preguntarle a Leti Lino por qué es la intención en su clínica de que a todos los pacientes que tienen glucocorticoides retirárselos. ¿Y qué porcentaje de éxito obtienen en estos pacientes en cuanto a lograr la remisión temprano? Y si lo hacen a cualquier dosis que traiga el paciente al entrar a la clínica. Esto se inició desde el 2002. Para ese entonces nosotros considerábamos que el uso de esteroides en este grupo de pacientes estaba no indicado. Actualmente sabemos que este paradigma también ha cambiado, que podemos utilizarlo. Sin embargo, desde aquella época y por los efectos secundarios que esto muchas veces nos conlleva, y con la experiencia nosotros detectamos que si en un paciente se inicia un tratamiento con doble fármaco y estamos con este seguimiento, es posible quitar los esteroides y llegar a un estado de baja actividad o de remisión, de tal manera que los esteroides nos evitamos los efectos secundarios que en un momento pueden tener. En el caso también, Leti, de los anticuerpos antipéptidos y citrullinado, mencionaba la doctora Pascual que ellos tienen 74% de positividad. ¿Tienen una idea ustedes de cuál es el porcentaje obtenido en promedio por ustedes en los pacientes serotipificados?
Sí, actualmente lo tenemos medido y si no mal recuerdo es aproximadamente un 68% de positividad. Ok, y dos preguntas quisiera hacerles a ambas. La primera es, en estos pacientes en donde llegan en diferentes momentos, porque en el caso del Instituto Nacional de Nutrición parece que llegan más rápido que al Hospital General, ¿qué tan frecuentemente en estos pacientes con tratamiento temprano resulta que a lo largo del seguimiento acaba siendo otra cosa? Enfermedad mixta, lupus, esclerodermia, Sjögren, y es posible, ustedes saben qué puede pasar, en qué momento tenemos que hacer correcciones en este sentido, que pues es un riesgo que corremos a pesar de todas nuestras variables para tratar de tipificar a los pacientes. Y las otras dos es, ¿con qué frecuencia hay desapego al tratamiento en este contexto en ambas clínicas? El desapego al tratamiento pues es un vicio y un problema para todos nosotros, pero en un esquema que tiene un comportamiento rígido y en donde a veces el nivel educativo es determinante, muy importante para que el paciente se comprometa. Son poblaciones diferentes, yo creo que la población de Leti y la población de la doctora Pascual tienen niveles educativos diferentes y el desapego yo creo que es diferente también y seguramente un elemento muy importante. Y por último, ¿no han encontrado problemas para la referencia temprana por parte de otros médicos de la salud? Y me refiero aquí que vayan a dar los pacientes a medicina interna, ortopedia, a trauma, o que anden por allá y no sean referidos. Sí, bueno, creo que el tiempo de evolución al hospital llegan también en etapas tempranas, casi igual, sí, prácticamente es el mismo tiempo de evolución. Y sí, en la clínica de artritis de reciente inicio, aproximadamente el 60% son pacientes con artritis reumatoide y el resto otro tipo de artritis. La segunda pregunta que realizaste, el apego. Desafortunadamente ahí sí tenemos problemas. El doctor Everardo Álvarez ha hecho estudios en cuanto a apego a tratamiento. No es adecuado, sobre todo por la situación económica que muchas veces viven nuestros pacientes. El apego a largo plazo se pierde. La referencia, para nosotros no existe referencia, realmente los pacientes llegan en etapa temprana y lo mismo cuando un paciente del interior del hospital es captado por los servicios de medicina interna o alguna otra especialidad, inmediatamente se envían a reumatología y esos pacientes son vistos el mismo día o en un lapso de 5 días. Sí, bueno, muchas gracias por las dos presentaciones. Quiero referirme al trabajo de la doctora Virginia. Creo que es un trabajo muy interesante, muy bien realizado. Está dentro del contexto de justamente la búsqueda de la remisión sostenida o la remisión mantenida y contrasta con un trabajo ya publicado de remisión sostenida donde al año solamente un 60% alcanzó remisión sostenida o remisión mantenida, como ustedes lo mencionan. Parece que aquí fue a 6 meses. Obviamente múltiples factores son los que contribuyen a la falta de remisión sostenida, que es la situación ideal. ¿Y cuál sería la diferencia con el trabajo ya publicado previamente? Quizá el tiempo de observación, ustedes establecieron 6 meses y como un dato mínimo. Y la otra pregunta sería si es factible que ustedes tengan información acerca de recaídas pacientes año, donde se individualiza cada paciente y se saca un cálculo por paciente cuántas veces recaen por año y sale un número, bueno, así le llaman recaídas pacientes año. Nosotros aquí consideramos periodos de remisión mantenida como de 6 meses, pero en realidad a lo largo de todos los casi 66 meses de seguimiento, de media de seguimiento que tienen, podían tener más de un periodo de esos de remisión mantenida. Al trabajo que tú te refieres es un trabajo donde al año evalúan cuántos pacientes están en remisión y aquí lo que estamos haciendo es un seguimiento y nada más ver si van juntando esos periodos de remisión mantenida, porque sí creemos que es importante
que no solamente sea una remisión puntual, sino que sea algo que se pueda sostener en el tiempo. ¿Qué tanto 6 meses podíamos o pensábamos que podía ser importante y podía ser trascendental? Pues la verdad es que fue algo que decidimos a priori, pero luego cuando comparamos la discapacidad y cuando comparamos los otros desenlaces que se pueden o que se debieran de asociar al hecho de remisión, vimos que cuando menos 6 meses de remisión sí tiene un impacto clínico en el paciente importante. Tenemos algunas publicaciones sobre, que comentaba usted, doctor, sobre adherencia a tratamiento. La verdad es que el 50% se desadhieren a tratamiento, y lo que ya también tenemos publicado es que se correlaciona con recaídas de la enfermedad, 1.5 recaídas por paciente por año. Y de todas maneras, más allá de los elementos económicos, si uno revisa la literatura, la adherencia a tratamiento en pacientes con AR, con o sin biológicos, con o sin otros, es baja, y si se mantiene en el tiempo cae mucho. Y de hecho ya como parte de la clínica una de las cosas que hacemos es medir adherencia y bueno, pues con todos los desenlaces malos se correlaciona con recaídas, con peor pronóstico, con mayor dolor, con mayor actividad, con mayores reactantes de fase aguda, con mayor enfermedad erosiva también. Bueno, muchas gracias. Perdón. Bueno, gracias a ambas por excelentes pláticas. Y digo, es alentador ver que la aplicación de esta estrategia T2T da lugar a trabajos tan fructíferos como los de ustedes y una sistematización de la atención y de información para investigación. Yo quería preguntar una cosa rápidamente a Virginia. Ustedes usan un esquema, como en el caso del general, un esquema fijo de tratamiento, una combinación fija, como ellos usan metotrexato más sulfasalacina. Usan otras opciones, metotrexato solo. Han encontrado que haya mayor probabilidad de remisión en menor tiempo con alguna combinación o con algún medicamento solo. No sé si puedes elaborar al respecto. Analizamos casi todas las variables de tratamiento y la verdad es que no hay diferencias, pero la gran mayoría de los pacientes sufren escalada rápida. La verdad es que un 30% nos llegan con corticosteroides y normalmente no lo retiramos durante los 2 primeros años, es prácticamente imposible. Entramos con metotrexate y si no responden rápidamente con metotrexate hasta 25 o 30 miligramos, nos vamos a las combinadas. Lamentablemente, los que menos son adherentes a tratamiento son los esquemas que teóricamente mejor funcionan porque son los esquemas más complejos. Último, perdón. Igualmente me uno a las felicitaciones previas. Yo sé que esta estrategia es muy interesante y se puede llevar a cabo. Mi pregunta es, como tú lo decías, Virginia, hay un porcentaje de pacientes que aunque se lleve la estrategia no van a responder. Me gustaría saber qué hicieron ustedes con estos pacientes, cómo los trataron y qué les dieron, lógicos o qué cosas se les administraron. Los pacientes requieren biológicos y que somos países del tercer mundo y no todo es biológico para el tratamiento de la artritis reumatoide, que sí se puede con estas estrategias y con los fármacos ya bien establecidos. Hacemos lo que podemos, la verdad, Olga, y lo que puede el paciente. Si tenemos algún proyecto de investigación con algún fármaco experimental, pues son los pacientes que hemos podido canalizar ahí. Pero la verdad es que al cabo de un año normalmente les das la vuelta con todas las opciones y sabes que debieran de pasar a biológicos. Si tienes la opción se los das, si tienes algún proyecto de investigación los metes, pero son gente que normalmente si no tiene un respaldo económico importante no puede ir más allá, y esos pacientes hacen erosiones y hacen discapacidad y van mal, esa es la verdad. Gracias.
Nada más rapidísimo para ambas presentadoras. ¿Cómo han manejado la cuestión del primer principio global de la estrategia T2T, es decir, que los pacientes participen, o sea, que sea una decisión compartida? ¿Qué tanto tiempo les quita? Porque digo, ven una cantidad brutal de pacientes por día, pocas gentes, los problemas que siempre hemos tenido a nivel institucional público. ¿Cómo han sorteado esta cuestión? ¿Cómo han visto la mejor manera de resolverlo y cuál ha sido la respuesta de los pacientes? Nosotros lo que nos ha funcionado es, como estudiamos adherencia, diseñamos un cuestionario para adherencia a tratamiento y bueno, pues ahí hay varias opciones terapéuticas y los motivos por los cuales pueden o no adherirse a tratamiento. Entonces tenemos la opción, rellenan ese cuestionario cuando menos 3 veces al año, en las visitas normalmente de cada 6 meses, y ahí tenemos la opción de discutir las diferentes opciones y por qué en un momento prefieren una u otra. Pero bueno, para mí en lo personal lo que decida el paciente nunca es una imposición, o sea, siempre es algo consensuado y negociado con ellos, porque es que además si no dejan el tratamiento no puedes imponer nada. Nosotros tenemos asignado los días viernes como día especial para valorar a estos pacientes, en los cuales obviamente tenemos un poco más de tiempo para dedicarles, y una vez que se inicia el tratamiento nosotros damos mucha importancia a explicar al paciente el medicamento que va a tomar, por qué lo va a tomar, los cuidados que debe tomar, riesgos, beneficios, y a veces cuesta trabajo que ellos participen dentro de esta decisión, sobre todo porque obviamente existen variables como son la educación, la social, lo económico, que no es tan fácil para que ellos se integren. Entonces, esta última parte de la decisión compartida es lo que más trabajo cuesta. Las previas, el porqué, la justificación son fáciles relativamente, pero el mayor problema es la inclusión de ellos en esta toma de decisión. Sí. Solo iba a puntualizar algo que tal vez también en el contexto del uso de glucocorticoides, en nuestro hospital recordar que llegan directamente del médico general a nosotros, y en todos, eso ya también lo publicamos, casi el 60% de los que llegan por cualquier causa, así sea porque le duele una uña o porque tiene artritis reumatoide, ya está tomando glucocorticoides. Entonces lo que mencionamos ahí de quitarles el esteroide no es tanto de quitárselo, sino de darles un tratamiento adecuado, porque de ese 60% solo 1 o 2% tienen un tratamiento que podría llamarse adecuado. Los demás usan cosas raras como indarzona, se inyectan dexametasona, cosas así. Entonces lo que se les hace es adecuarles el tratamiento para írselos poniendo una dosis que les quede bien y quitarles de estas combinaciones extrañas que hay en el mercado. Y entonces ese es el cambio que se intenta hacer en la mayoría de los casos, y casi con todo se consigue. Y sí, yo creo que el 20-30% anda tomando esteroides sin que se les quite en realidad, y es complicado, y eso sí ya no se les puede quitar después. Son muy complicados los que ya lo tienen fijo, pero más bien ahí el cambio es quitarles esas combinaciones extrañas que tienen, y en la mayoría se consigue, eso sí se logra. Una última pregunta, yo creo, y después terminamos. Solamente es una felicitación porque se me hace una muy buena idea lo de la Universidad del Paciente del Hospital General de México. Está muy bien crear un espacio para ir educando poco a poco a los pacientes, a pesar de que es un número muy grande de consultas. Es una muy buena idea y yo creo que es parte del tratamiento integral que deben de recibir y que a veces no podemos hacerlo como debería de ser por los tiempos tan cortos que tenemos. Entonces yo creo que es una idea muy buena y qué padre que lo estén realizando. Bueno, yo creo que con eso llegamos al final. Les agradezco a nuestras dos ponentes su participación el día de hoy. Les entrego sus constancias. Me equivoqué, es al revés, perdón. Y también un regalo por parte del colegio, agradeciendo su participación del día de hoy. Y les pido a todos ustedes un fuerte aplauso a nuestras ponentes. Muchas gracias, buenas noches.